Fray Hernán, bienvenido. Muy buenas noches para todos los participantes. Le doy la palabra a Fray Hernán Antonio Arciniegas Vega, de la Orden de Predicadores, decano de la Facultad de Teología. Fray Hernán, muy buenas noches. Marcos, muy buenas noches, muchas gracias por tu saludo. Para todos, muy buenas noches, qué gusto volver a vernos. Bueno, vamos entonces a proceder con nuestra temática sobre la antropología en Santo Tomás de Aquino. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y por tu gracia, dar el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, voy a proceder con compartirles 3 enlaces. Son documentos diferentes para que quienes deseen puedan profundizar en los contenidos que que allí están. Entonces, ya explico también qué son. Em, Listo. Son 3 artículos. Bueno, el primero es un artículo de Russell que trata sobre un comentario al Salmo 8 de Santo Tomás de Aquino. El segundo es el comentario de Santo Tomás de Aquino que quizás alcancemos a leer en esta sesión, traducido por Lobato, que para mí es mucho más explícito de esto que es la antropología. Y el tercero es un capítulo del libro sobre la metantropología de Lobato, Gracia y Virtud. Es un capítulo del libro de mi autoría que ayuda a profundizar también estas nociones de la antropología y qué es esto de la metantropología. Dicho esto, vamos entonces de una vez al grano, a ver si, si le atino al tiempo. Entonces, lo primero es comprender qué es esto de la antropología. La antropología se entiende como aquella manera de entender quién es el ser humano. Antropos, el hombre. Y el ser humano, frente a esta pregunta de qué es lo que nos hace ser humanos, hay una divergencia muy amplia en toda la historia, que básicamente puede reducirse a 2 tendencias, una tendencia positiva o una tendencia negativa. Una tendencia positiva lo mencionábamos la vez que nos vimos acerca de cómo se comprende la capacidad o la naturaleza humana en orden a su obra, que puede ser positiva en el caso del pensamiento aristotélico tomista, que concibe que es posible la perfección, que es alcanzable. Pero hay una noción que es negativa, que es la corriente platónica y que va a beber también San Agustín, en el sentido de una naturaleza que no es capaz de obrar el bien aunque quiera. Y que pues solamente quienes lo logran son los más excelentes o los más grandes, pero no todo el mundo logra este nivel. Dicho esto, se va a entender de distintos modos. Los antiguos, los griegos, se comprendían a sí mismos, es decir, al ser humano, en medio del asombro del cosmos y en el lugar del cosmos. Eh, es decir, se comprende al hombre a la luz del orden que se descubre en el universo. Los pensadores medievales, con el cristianismo, van a entender al hombre, al ser humano, a la luz de Dios. Entonces es una época teocéntrica a la cual se entiende la creación y también el ser humano a la luz de Dios. Pero en la época moderna, Dios va a desaparecer en gran parte de la... eh, perdón, listo. Quiero hablar aquí la vista. Eh, bueno.
La época moderna va a desaparecer, en cierto modo, a la noción de quitar a Dios del medio para explicar las cosas únicamente desde el ser humano. Y entonces en la época moderna, estoy dando este contexto para significar el problema tan grave en el que estamos al día de hoy. Esa es la razón de lo que estoy diciendo. Entonces, resulta que en la época moderna, cuando desaparece Dios de la comprensión de las cosas, del mundo y también del hombre, pues se erige únicamente el ser humano. Y entonces surge una ambigüedad. Por una parte, una experiencia de finitud y derrotismo, en el sentido en que es como si fuéramos el punto azul, por eso el planeta además, el punto azul, una mota en el universo, donde está la vida. Y es la experiencia de abandono o la experiencia de soledad en medio del universo. Si no hay Dios, estamos solamente nosotros. Es el universo, somos el universo que se entiende a sí mismo. Y entonces las cosas no tienen un orden, sino nosotros somos los que podemos dar el orden. Por otra parte, va a surgir un optimismo en la noción de la capacidad de descubrir, transformar y rehacer todas las cosas mediante la ciencia. Entonces, también en la época moderna, eh, gracias a la ciencia, se va a generar una noción de que por ella no hay nada que no podamos hacer. Y en ese sentido, entonces, hay un optimismo exagerado en concebir que todo es posible, que gracias a la ciencia, por fin, vamos a acabar con el hambre, con todas las necesidades sociales y vamos a hacer una comunidad o una sociedad más desarrollada, más perfecta y racional. Sin embargo, en la época contemporánea, eh, el siglo de las luces derivó en el monstruo del holocausto nazi. Es decir, en la aplicación de la razón o la sistematización como ciencia de la muerte, ¿no? La forma de optimizar las balas para asesinar la mayor cantidad de personas, en este caso judíos, posibles. Y bueno, lo de la Segunda Guerra Mundial lo conocemos muy bien. Y entonces, con el tiempo, se va a aludir a que finalmente no es tampoco nosotros los que damos el sentido, sino porque, aunque somos muchos, no nos entendemos del todo. De manera que se va a centrar el asunto luego en el lenguaje, como una experiencia de la expresión, de aquello que entendemos, de aquello que vivimos o sentimos. Y en esta época, en la época del siglo XX, van a surgir una cantidad de antropologías de todo tipo que van a entender al ser humano desde distintas perspectivas. Solamente como para dar una noción general y trasladarnos directamente a Santo Tomás, estas antropologías que surgen son, por ejemplo, desde el ámbito del psicoanálisis, con Freud, la concepción de que el hombre es una pulsión sexual, que se mueve entre la pulsión sexual, como Eros, que es el signo de la vida, y la muerte, el Thanos. Y entonces, por eso es que desde el psicoanálisis o desde esta visión, se va a reducir la comprensión del hombre como simplemente una pulsión sexual, que es una imposición o una negación a la muerte, ¿no? Evitando la muerte. A su vez, otras antropologías que van a surgir en esta época con el marxismo, surge la noción inmanentista materialista. Esta noción va a trasladarse a distintos ámbitos, incluso a corrientes teológicas, que luego pues comienzan a decantarse, ¿no? Era la denuncia que se hacía sobre la teología de la liberación, pero con el tiempo Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, pudo mostrar que no era en este sentido marxista. ¿Qué sucede con el marxismo? ¿Por qué es clave? Porque el marxismo
es, al ser materialista inmanentista, concibe que no existe nada fuera de la materia. Es decir, no existe nada que sea espiritual. No hay nada que pueda predicarse o presumirse que no sea originada de la materia. Y en el ámbito científico se va a traspolar a la corriente mecánica o mecanicista, que consiste en que la ciencia únicamente tiene que descifrar o describir qué son las cosas y cómo funcionan. Antes, desde Aristóteles, las cosas sabemos que son sabidas por nosotros o comprendidas cuando las explicamos a la luz de cuatro o cinco causas. Es decir, cuando entendemos qué es, cómo funciona, por qué es o hacia dónde se dirige, cuál es la intención que hay detrás de las cosas y cuál es entonces el agente que les ha dado ese sentido. Es decir, hay una causa eficiente, una causa agente, una causa material, una causa final, una causa formal y la quinta es la causa ejemplar, que es, bueno, no voy a entrar en esos detalles. El caso es que por el mecanicismo se reduce a la comprensión de qué son las cosas y cómo funcionan. No podemos ir más allá para descifrar de dónde vienen o a dónde van. Y este pensamiento va a derivar entonces en que no es posible hablar de nada espiritual, ni siquiera la conciencia o la mente. Yo sé que ustedes han escuchado, hay corrientes contemporáneas que aún así lo afirman, sobre todo de tendencias neurológicas, en donde se presume que la conciencia, o como diría Ginás, el mito del yo, es un efecto de la interrelación bioquímica que acontecen en nuestras neuronas, como una especie de engaño, pero que en el fondo son impulsos energéticos y bioquímicos de nuestra composición. Eh, y pues no es raro. Esto deriva de una comprensión que metafísicamente se entiende como materialista inmanentista. ¿Por qué? Porque para ellos no existe nada fuera de la materia. Y aún todas las cosas que podríamos llamar nobles o espirituales son únicamente expresiones más desarrolladas de la materia. El problema es que es muy difícil o imposible hasta el momento explicar estas cosas como la creatividad, la libertad, la conciencia o la autorreflexión desde las cuatro fuerzas principales de la materia, desde la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, la fuerza, o que no es una fuerza, pero bueno, la gravitacional o la electromagnética. Desde estas cuatro líneas que definen cómo está conformada la materia, no se puede explicar estas cosas espirituales. Y entonces, el punto con esta antropología es que reduce al ser humano únicamente a la materia. Aparecieron a inicios, bueno, a mediados, la primera mitad del siglo XX tuvo también una antropología que se derivó en el orden geográfico, era geoantropología. Consistía en entender quién es la persona en virtud de su ubicación geográfica, es decir, las diferencias que se generan culturalmente por vivir en montañas, en nevados, en llanuras, en la playa, al norte con estaciones o al sur o en la línea ecuatorial, ¿no? Como diciendo, finalmente son los contextos los que nos hacen. En esta misma línea apareció en la corriente psicológica el conductismo con Pablo, que va a proponer que somos efecto de nuestras circunstancias. Tanto así que Pablo decía, o se ufanaba en decir, que Skinner también, Pablo era este de los perritos, es de la misma corriente. Skinner dice, si me dan un niño, yo puedo hacer que ese niño sea lo que necesitemos que sea. Puedo hacer que sea doctor, puede ser que sea artista o cualquier cosa, porque en realidad la clave son los estímulos que están a su alrededor. Y nota de paréntesis, los perros de Pablo son muy conocidos porque era el tema de la campanita y que comenzaban a babosear. Pero lo que casi no se conoce es que hubo una inundación en donde vivía Pablo
Los perros pues también experimentaron la inundación y después de la inundación ese estímulo que era aprendido desapareció. Y Pablo pues describe entonces que efectivamente hay circunstancias en la vida que hacen que los estímulos que se hayan aprendido, aunque se vuelvan a reforzar, se pierden o no se recuperan. Entonces, bueno, eso como para decir, no somos únicamente efecto de las circunstancias externas. Aparecen también antropologías en el orden filosófico, con Heidegger, con Husserl también, en el que, escuchen esto, Heidegger, el ser humano es un ser para la muerte, porque estamos en búsqueda del sentido y del ser. Pero, dice Heidegger, cada vez que estamos cerca o cuando el ser humano lo va a alcanzar, pues se muere. Entonces se le va entre las manos. De manera que, al fin y al cabo, lo único que tenemos en común es la muerte. No importa el tipo de vida que elijamos, al fin y al cabo nos vamos a morir. Podemos ser una vaca o un perrito, o podemos tener la capacidad de pensarnos sobre el universo, y aún así, pues nos vamos a morir. Y claro, en esta visión no hay una noción de esperanza posterior. Entonces, es una experiencia de finitud y es la noción del ser como para la muerte, ¿no? El vacío existencial que va a ser llevado todavía a otros extremos con la escuela existencialista mediante Jean-Paul Sartre y eh, su pareja, Simone de Beauvoir. Decimos su pareja porque eso fue una relación que, aunque eso no fue una relación muy tortuosa, aunque se habla de la liberación femenina como autora de la revolución del género de Simone. El caso es que con el existencialismo se va a decir que en realidad no hay nada que nos determine, ni lo de fuera, ni siquiera nuestras circunstancias biológicas, y mucho menos lo cultural. De manera que se va a afirmar es, somos lo que somos en razón de aquello que querramos ser, es decir, en virtud de nuestra voluntad. De modo que en los sentidos extremos que hemos llegado a ser testigos en nuestros días, es esta noción de no quiero ser persona, quiero ser reconocido o quiero autodefinirme o autodenominarme como un perrito o como un caballo o como un lobo, que lo hemos visto en noticias desde hace ya varios años. Eh, ¿Qué es esta lógica? No hay una determinación, no hay un sentido, no hay un orden, simplemente hay una reducción de lo que es el hombre a la voluntad, a lo que me surge, a lo que quiero, con el problema serio de que la voluntad es inestable o es variable, ¿no? Un día queremos una cosa y luego ya no, luego queremos otra. Eh, Aparecen también antropologías de nuestro tiempo en el orden de los datos o de la cibernética o de lo que se denomina como el transhumanismo, como está llevar la naturaleza humana a una nueva evolución mediante la integración de dispositivos, antenas en nuestro cerebro o chips, que es lo que estamos viendo, se está trabajando ya internamente. También existen dispositivos externos, pero es esta integración como para llevar a un nuevo nivel la noción humana, que define al ser humano como su capacidad o de producir, que es el caso de Marx también, viene desde allá, o define también al ser humano en virtud de sus datos o de lo que compras, ¿no? Hoy, un asunto clave en toda la comprensión de las generaciones es gracias al comercio, ¿no? Las industrias comerciales son las que impulsan los estudios generacionales y es porque aquello que consumimos, aquello que compramos o aquello que dejamos como registro en nuestra actividad diaria en los dispositivos, como en el celular o en los computadores, es como si definiera de algún modo quiénes somos, qué son nuestros gustos, qué es lo que esperamos, qué es lo que buscamos, llegando a un punto que hemos visto también de manipulación mediante los algoritmos, ¿no? Donde mediante la reiteración una y otra vez del ambiente al que se expone la persona, puede, por la falacia de la gallina repetitiva, así se llama, la falacia ad nauseam,
de decirlo una vez y otra vez y otra vez hasta que algo que aunque sea mentira, se considere como verdadero, como sucede en el caso del terraplanismo. Em, bueno, entonces comienzan a aparecer distintas, distintas antropologías. El problema de todas esas antropologías, en realidad, es querer concebir al ser humano en virtud de aquello que se le concibe como si fuera lo único que lo define, ¿no? Por ejemplo, Habermas llegó a afirmar que lo que nos hace humanos en realidad es el lenguaje. Pero esto abre también una polémica, sobre todo, por ejemplo, piensen ustedes en la comprensión de la humanidad en las personas que ya no pueden hablar. Es decir, puede ser que lo hayan tenido, pero llega un momento en el que por distintas circunstancias de salud, nuestra capacidad de articulación lingüística y cognitiva no es la misma y en el que perdemos como si fuera la razón. Piensen en quienes padecen el Alzheimer u otra enfermedad. Entonces, si reducimos lo que es el ser humano a la noción del lenguaje, estas condiciones de privación del lenguaje es como si privaran o abstuvieran a la persona de ser persona. Y es un problema serio. ¿Qué es esto que entendemos como persona? Ahorita, ¿por qué empiezo también por acá? Porque estaba escuchando, a propósito de Pentecostés, que el Espíritu Santo, con el Concilio Vaticano II, no se enfatiza tanto en su noción de persona, sino en su función de eclesialidad. Y sí y no. Es decir, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nada que hacer, es un todo. Pero contraponer como si fuera opuesto el ser personal al aspecto relacional es un error de comprensión de lo que es ser persona. Joseph Ratzinger, quien luego fue Benedicto XVI, comprende al ser humano como relación. Y entonces pone el centro de lo que es el ser persona como relación, siguiendo la interpretación de San Buenaventura, que también es santo y es doctor de la Iglesia. Pero ¿qué pasó? Esto, poner el acento en la relacionalidad, desconociendo la centralidad del ser persona, es un error. Porque o sea, se puede brindar la relacionalidad en tanto que es fundamentado por seres personales. Es decir, la relación en sentido propio acontece entre seres personales. Porque se es persona, es posible relacionarse. Pero no hay relacionalidad auténtica si no hay persona. El asunto es metafísico y es mucho más complejo. Lovato, que fue el fundador de bueno, pucha, que es el fundador de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, dice que el problema de nuestra época contemporánea, que viene un comentario que dice la Torre de Babel, es en lo que estamos. Se debe al olvido de cinco cosas que eran fundamentales. Primero, el olvido del bien. Segundo, el olvido de la verdad. Tercero, el olvido del ser. Cuarto, el olvido del alma. Y quinto, por supuesto, el olvido de Dios. Son cinco cosas que al desaparecer quedamos desarticulados y volando en una búsqueda de sentido muy difícil y compleja, porque en la experiencia, cuando vamos a buscar identificarnos, identificamos o nos encontramos que efectivamente en nuestro interior hay una pulsión sexual, pero que no todo se explica a la luz de la pulsión sexual o el temor a la muerte. Sabemos que todos vamos a morir, pero entendemos que no es lo mismo morir a la manera en que vivimos, como si porque morimos todos, todas las vidas terminan siendo lo mismo. Hay una diferencia en la manera en que vivimos, en los modos de vivir.
en el vivir bien o en el vivir mal. También entendemos que el lenguaje es muy importante. Sabemos que los datos, las interacciones o las huellas digitales que dejamos son clave, pero no es todo. Sabemos que cuando amamos, efectivamente hay una liberación de dopamina y endorfina en en nuestras redes neuronales, en nuestro cuerpo biológico, que es clave y es importante entender. Pero sabemos que el amor, el sacrificio, la entrega por alguien que decido hacer deliberadamente, libremente, espontáneamente, nos explica a la luz de estas sustancias hormonales. Entendemos también que hay aspectos que son racionales, que son espirituales, pero sabemos que no somos solamente pensamiento o solamente razón, como lo entendió Hegel, quien llegó a decir que la razón es más real que la realidad, sino que somos como parte de todos estos pedacitos y aún así mucho más. Que sí, que tenemos el lenguaje y que es clave, pero hay algo que también es más, que tenemos la capacidad de relacionarnos. También es clave, pero no es únicamente la relación lo que nos hace ser quienes somos. Que sí, hay un efecto geográfico o del contexto, las circunstancias en nosotros, pero también hay algo en nosotros que no deriva del contexto. Hay algo de nosotros que nos lleva a impactar el contexto. Que la vida puede entenderse como transformar cosas, pero no es la vida únicamente para transformar. Marx dice, los filósofos se han dedicado a pensar o entender el mundo. Y no se trata de entenderlo, sino se trata es de transformar. Y entonces, gracias a esa afirmación, hoy nos medimos en muchos campos, como el trabajo, en virtud de la eficiencia. ¿Cuánto produces? ¿Qué tanto haces? ¿Cuánto se deriva en resultado de capital, de ese tiempo y trabajo dedicado? Y aunque el trabajo es importante, no lo es todo. Tenemos también una época en la que, decía Vargas Llosa, estamos en la sociedad del espectáculo, en donde hay un temor por ir al encuentro de nuestra interioridad y preferimos la bulla, el ruido, la fiesta y el espectáculo y estar moviendo todo el tiempo, saturando nuestro cerebro en realidad con lo que hoy llamamos las nuevas adicciones o las expectativas que creamos que son completamente disonantes de la realidad y que es como si fuera, ¿qué es lo que soy, no? Viajar más, estar en los mejores restaurantes, estudiar en los mejores lugares, tener más. Y aunque el tener es algo que es significativo y que va a condicionar muchas otras cosas, no es el tener, sino el ser. Ya lo decía también Eric Fromm, en el ser y tener, esta diferencia antropológica en la que nos movemos en virtud del acaparar cosas versus aquello que surge de lo que somos, o la comprensión íntima de quiénes somos, o la búsqueda de nosotros mismos. Pues bien, en medio de todo ese problema, de toda esta confusión, aparece Lobato diciendo, es necesario una visión que sea realmente abarcante, que capte todo lo que la realidad es y que no deje nada por fuera. Pues esto es lo que corresponde, dice Lobato, a la metantropología. La metantropología es una propuesta de Lobato como tratar de recuperar una visión general de todas las antropologías, ubicándolas en su lugar adecuado. ¿Por qué? Porque aunque hay muchas antropologías y aunque todas tengan verdad en lo que dicen, no en lo que niegan, en lo que dicen, no todas tienen el mismo peso ni el mismo valor. No es lo mismo decir que el ser humano es un compuesto material, biológico, bioquímico, o decir que somos efecto de nuestra capacidad de dejar rastros digitales, a decir, aunque esto es cierto, esto hace parte de nosotros, a decir que somos seres relacionales, seres políticos, capaces de generar amistad, confianza, sociedad.
Esto es mucho más perfecto que lo anterior. Y hay una noción que es mucho más perfecta. Y entonces lo que dice Lobato es, esto es, en otras palabras, volver a la visión de Santo Tomás de Aquino. Y volver a la visión de Santo Tomás de Aquino no en un sentido reductivo como se entendió durante muchos siglos, sino en el sentido auténtico de su pensamiento. Y ese sentido auténtico vamos a tratar de sintetizarlo, pero en realidad pueden profundizarlo en los enlaces que hemos visto. Esto para decir que fundamentalmente somos seres personales. El Espíritu Santo es persona, es substancial en sí mismo, pero no quiere decir esto que no sea capaz de hacer la comunión, de hacer o efectuar la relacionalidad o ser el aire vivificador de la misión. Todas estas cosas que damos al Espíritu Santo son connotaciones que también pertenecen a Dios Padre y a Dios Hijo, pero que por nuestra limitación de entendimiento tratamos de reducirlas como si no fueran más de lo que son o de lo que creemos que son. Y esto es, pues, reconocer que lo que conocemos de Dios es infinitamente mucho menor a lo que es, que Dios es mucho más de lo que creemos ser, de lo que creemos que es, eh, pero que este dato por el cual se ha revelado no significa que le constriñe su capacidad de actuar o que le limite. Lo que en realidad limita es nuestra comprensión como si fueran una persona como somos personas tú y yo, individuales, corpóreamente, con ciertas capacidades, ciertas perfecciones, pero también ciertos defectos. No es así como no sucede con Dios. Dios en sentido propio es persona y en sentido participativo y análogo son personas los seres angélicos y el ser humano. El ser humano es el tercer grado en este sentido de persona. Y persona se entiende como la capacidad de libertad, autonomía o dominio de sí mismo y conocimiento de sí. Dios es el que es absolutamente libre, el que es absolutamente dueño de sí, quien se conoce y se ama a sí mismo. Los ángeles tienen un sentido reflexivo, pero no son del todo autónomos o libres, porque al igual que ellos y que nosotros, que somos seres intelectivos, aunque hay una experiencia de la libertad, hay algo que en el fondo no podemos dejar de querer. Esto que no podemos dejar de querer es la tendencia manifiesta en las distintas formas de la tendencia natural hacia el bien. Es decir, todos los seres quieren ser, todos los seres quieren comunicar su ser, todos los seres quieren perfeccionar su ser, todos los seres quieren eh, convivir mediante su ser, es decir, en la familia, en la política, en la experiencia cultural, económica, pero también, principalmente, que es el más alto, trascender o llegar a la unidad de aquello a lo que están sumamente llamados, que decíamos la vez pasada de la gracia, el conocer y el amar a Dios. Bueno, luego, pues, esto se puede entender de distintos modos y de hecho también se puede entender erróneamente. Pero aunque se entienda erróneamente, nuestra comprensión subjetiva no deja de ser algo a lo que estamos naturalmente eh, evocados o a lo que tendemos. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla para mostrar un breve cuadro acerca de lo que es esto de la metantropología. Entonces, em, listo. Este es el capítulo del que les estaba comentando. Em, listo. Aquí viene, bueno, viene la introducción de por qué esto es interesante, cuál es la multiplicidad de las antropologías, un vistazo general de todas en el orden biológico, en el orden físico o científico, en el orden filosófico, también en el social. Hubo una antropología, la etnoética, que consistió en la afirmación de que tenemos comportamientos muy semejantes con los animales, de modo que a la luz de los animales podemos también entendernos quiénes somos, ¿no? Como seres que se relacionan, que generan comunidades o generan colonias, que pueden trabajar juntos, en el que hay una jerarquía, etcétera. Bueno, que también lo hemos escuchado, ¿no? Como
somos animales, ¿no? Somos animales racionales. La definición de Aristóteles que muchas veces desde esta perspectiva se entiende muy mal. Se entiende como animales que simplemente son capaces del lenguaje. Pero pues hay algo que realmente nos distingue, que es el sentido espiritual. Entonces, bueno, aquí ya viene entonces la explicación de la metapsicología, de dónde deriva este concepto y cómo, supongo yo, se propone esta noción a la luz de los textos de Lobato. Lobato finalmente, aunque lo menciona, no lo desarrolla. En algunos textos hablando de la metantropología es esto en específico, pero en otros textos sí se vislumbra y pues esta es la propuesta, una especie de congregación de todos los elementos que él alcanza a percibir. Entonces, sí, Spinoza habla de las mónadas. De las mónadas es justamente lo contrario a lo que entiende el conductismo, que consiste en que somos seres circulares o de circunferencias, completos sin ventanas, es decir, sin apertura al mundo o a la realidad y por lo mismo autosuficientes, que va a ser también entonces la comprensión de Dios y el ser personal, como diciendo, en realidad no nos afecta nada de fuera, sino somos lo que queremos ser, lo que está dentro, autosuficientes. Pero en la realidad, pues tampoco es así. ¿No? También hay influencia. Hoy en realidad se habla de estructuras de porosidad, ¿no? Es decir, el contexto nos influye, pero también nosotros influimos sobre el contexto, como los poros o los corchos del vino. Hay algo que permite que entre y salga los fluidos. Entonces, ¿cuál es el punto? En la comprensión del ser humano, a la luz de Santo Tomás de Aquino, hay que comprender que todos participamos de una estructura esencial. Y a su vez participamos de un aspecto dinámico o cambiante. ¿Qué pasa? Que antes en la historia se entendía la antropología de Santo Tomás únicamente como esto, la estructura esencial, y se omitía la noción del dinamismo porque Tomás mismo, siguiendo la noción de ciencia de Aristóteles, dice, sobre las cosas que son particulares no se hace ciencia. La ciencia se hace sobre lo que es universal. De modo que estos elementos que son universales es lo que corresponde a la ciencia. Pero no quiere decir que no haya tratado las cosas particulares o dinámicas, sino que efectivamente las hay. Y entonces brinda estos elementos que vamos a abordar rápidamente. Entonces, vamos con lo primero que es la estructura esencial. ¿Qué sucede? Que como estructura esencial comprendemos al ser humano como un compuesto entre cuerpo y alma, es decir, corporeidad o carnecita y un asunto que es el alma. El alma es esta forma sustancial que significa un principio ordenador y de operación. Ordena las partes y hace que sean vivas, que operen como seres vivos. Si yo estoy muerto, no soy yo, aunque tenga las partes del cuerpo unidas, si no soy un cadáver. Ya no soy Hernán, sino soy un cadáver. Esta es la forma sustancial, aquello que da el sentido de operación, organización, funcionalidad a las cosas. Pero esta noción se complementa con el aspecto del ser persona, porque no solamente es o cuerpo o cuerpo y espíritu, sino somos en realidad personas. Claro, personas corpóreas y espirituales. Los ángeles son personas espirituales. Dios es una persona divina. Bueno, son tres personas divinas, porque no tiene cuerpo, bueno, es a excepción de Cristo. Jesús, al encarnarse, eh, asume el cuerpo, que al asumirlo no quiere decir que se le añada una perfección, sino que a la naturaleza humana es la que se le va a dar. Bueno, no hay tiempo para explicar bueno, más en detalle estas nociones, pero es importante entender. Cuando Jesús asume la naturaleza humana, no quiere decir que haya un cambio en Dios, porque Dios es perfección de toda perfección. Solamente que al asumir la naturaleza humana, el cambio acontece en realidad es en nuestra naturaleza humana, no en Dios, porque no hay nada que se le pueda añadir a Dios. Aunque se encarna de asumir la naturaleza, al asumirla no es algo que se le añade, sino es algo que manifiesta o que asume y lo que revierte en realidad, en efecto, es sobre la naturaleza humana.
no sobre la naturaleza divina. Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué entendemos por estas nociones? Sin necesidad de ser dualistas o hablar de esto de materia y forma o cuerpo y espíritu, sí es necesario entender que gracias a la corporeidad nos entendemos a nosotros mismos de modo diferente a como pueden entenderse los seres espirituales. Gracias a nuestra corporeidad hay una experiencia de finitud, lo que decíamos de la muerte. Efectivamente, nuestro cuerpo se enferma, se desgasta, se degenera, muere. Hay una experiencia de finitud, en lo cual el tiempo se vuelve crucial. Santo Tomás entiende que lo más valioso que en realidad tenemos es el tiempo. Como el dicho antiguo, ¿no? De tiempo es oro y por eso los ángeles lo lloran. Y entiende lo que, lo que necesitamos, lo que podemos aprovechar del tiempo es la posibilidad de que en él conozcamos y amemos a Dios. Porque Dios es la vida del ser humano, así como el alma es la vida del cuerpo. Dice así. Bueno, entonces hay una experiencia de finitud, tiempo, límite. Efectivamente, la muerte biológica. Muerte es descomposición. Entonces, en este caso, la separación entre el cuerpo y el alma. Que bueno, la antropología de la muerte y de las culturas también va a hablar de distintas formas de entender la muerte. Aquí, como la entiende Tomás, es la descomposición. La muerte es la separación o descomposición entre el cuerpo y el alma. Que Aristóteles entiende que el alma puede ser inmortal o puede ser mortal. Eh, puede ser mortal porque simplemente deja de funcionar y requiere el cuerpo, pero nosotros creemos, Santo Tomás dice, podría ser así, pero en virtud de nuestra fe, nosotros creemos que por la gracia de Dios, es decir, porque Dios quiere y porque nos ama, conserva nuestra alma con vida aún sin el cuerpo, haciendo que incluso los santos, pues aunque estén en la presencia de Dios en un estado de gloria, aunque sean santos, no son personas en sentido pleno, porque carecen de su cuerpo. Y el cuerpo, en el caso de la persona humana, es parte fundamental, estructural o esencial. No podemos entendernos sin el cuerpo. Entonces, por eso esperamos la resurrección del último día. Bueno, segundo, por el cuerpo tenemos la capacidad de sensibilidad y de apertura al mundo. Somos capaces de tocar el mundo y ser tocados por él, de afectar el mundo y de ser afectados por él, mediante los sentidos. Todos los sentidos que hemos conocido, los que hayan escuchado, esto es parte del cuerpo. Y por eso también del conocimiento, de la experiencia, gracias a la carne, a las distintas diversificaciones de la dermis o de las células, etcétera. Este es el asunto de la corporeidad. Nos permite experimentar la contingencia del tiempo, la finitud. Pero también nos da la gracia de sentir y por lo mismo de relacionarnos corpóreamente en la apertura conmigo mismo, con el mundo, con los otros. Es lo que nos da la condición de apertura, el cuerpo. Hay también una noción que es espiritual. La espiritualidad se entiende aquí como la forma substancial que he descrito antes y que en concreto se distingue de las formas de otros seres, de los animales, de las plantas, de los minerales, de los planetas, gracias al entendimiento y la voluntad. Es decir, en esta antropología, el entendimiento y la voluntad no se comprenden a la luz de la materia. No es posible justificar el entendimiento de las cosas, de sus esencias, la comprensión del mundo y la decisión libre que emite el juicio práctico por la voluntad a la luz de las cosas materiales o a la luz de la materia. Porque cuando entendemos aquello que estamos entendiendo, lo captamos de modo espiritual. Yo entiendo mi celular, entonces está el celular, lo entiendo y tengo ahora el celular metido en mi cabeza. Lo he entendido. Pero esto que me he metido en la cabeza no son elementos materiales, no son códigos, sino es
aquello que lo hace ser celular. Es la esencia del celular, no el celular metido en la cabeza materialmente, corpóreamente o algo semejante. Lo mismo sucede con la voluntad. La voluntad, nada que hacer. Es la razón de la libertad. Creo que lo dije la vez pasada, lo que nos hace ser libres es justamente la capacidad de elegir, es decir, la capacidad de valorar las cosas mediante nuestra voluntad. Y el querer una cosa o no quererlo es lo que funda el sentido de libertad, que está subordinado al entendimiento. Entonces, entendemos las cosas y una vez así entendida la cosa, nuestra voluntad emite un juicio como apetecible o detestable. El caso es que aquí es la clave, porque gracias al entendimiento y la voluntad, como es un elemento espiritual, se va a regir todo lo demás, los sentidos, los apetitos. Aquí en la sensibilidad también entran las emociones. Sí, las plantas y los perritos también tienen emociones, también se estresan, también sienten amor en un sentido emocional. Hay un amor sensitivo y hay un amor volitivo. Hay uno que es de orden material y hay uno que es de orden espiritual, que es la decisión libre y voluntaria. No solamente porque me agrada algo, sino porque es algo que en plena conciencia opto o elijo. Eh, y entonces hay tres órdenes que se entienden esta noción de la espiritualidad: nuestra naturaleza, la gracia y la gloria. Esto lo profundizamos la vez pasada. Decíamos que la naturaleza es la capacidad con la que venimos, ¿no? Y que la gracia es un auxilio externo, divino, que es un regalo, que es Dios mismo dándose, que perfecciona o lleva a un horizonte más allá de lo posible nuestra naturaleza. Y el estado de gloria, que es la presencia ya de los santos, el estado beatífico, la presencia de los justos con Dios, la presencia, diríamos, el estado del cielo, o el estado de gloria es justamente la posesión divina, que no es completa hasta que no haya la resurrección del cuerpo. Entonces, son tres órdenes. Claro, por supuesto, pueden entenderse y derivarse de estas nociones muchísimas más, pero por el tiempo vamos haciéndolo así más resumido. Ahora, por el ser personal, hay un asunto clave, fundamental. ¿Cuál? Primero, que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Esto lo dijimos la vez pasada, que la imagen de Dios es justamente ser seres personales y que la semejanza es la que es susceptible de más y menos. Somos más o menos semejantes a Dios de acuerdo cómo obra su gracia o nos acercamos a este estado de gloria, en el que llegamos a entender como Él entiende y amar como Él ama. Es el estado más perfecto de la semejanza, que es lo que se denomina también como la justificación. O como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. El caso es que somos imagen de Dios. Y esto es clave, porque el ser personal, el ser humano, no se entiende desde sí mismo, sino se comprende a la luz de que es en sentido propio y absolutamente hablando, persona. Es decir, Dios. No somos Dios, pero hemos sido creados a su imagen. Y por lo mismo nuestra imagen divina retribuye en una condición de dignidad en la que toda nuestra vida, incluida nuestra corporeidad, se ven salvadas y orientadas hacia la verdad, el bien y la belleza, que es la experiencia misma de Dios. Dentro de la noción de imagen, dice Tomás, en la Suma Teológica, prima segunda, cuestión 93, hay algo que nos diferencia con los ángeles, que también son hechos a imagen de Dios, y que es más perfecto en nosotros que en ellos, y es la capacidad de engendrar. Los ángeles no engendran porque no tienen cuerpo. Nosotros, por el cuerpo que tenemos, imitamos de algún modo a Dios mediante la generación, es decir, dar vida, que es algo muy lindo, es algo de las cosas más dignas del ser humano
a imitación de Dios la capacidad de engendrar. Aunque, pues entendemos obviamente que Jesucristo es engendrado, no creado, y bueno, que se entiende de cierto modo. Segundo, que por ser personales hay auténtica relacionalidad. ¿Por qué digo que auténtica? Entre los animales también hay una relación, entre las cosas inertes también hay una relación. Pero digo que auténtica porque para Aristóteles la amistad únicamente acontece entre seres iguales, porque requiere la libertad de la voluntad. Dice Aristóteles, alguien puede amar mucho a su caballo, porque en la época era muy común, y amarlo tanto y sentir mucha familiaridad, pero el caballo no va a corresponder a la amistad de aquel que le ama porque no tiene forma. Es decir, a su modo corresponde, como los perritos que decimos que son súper leales o fieles, muchas veces más que nosotros, pero no es en el mismo sentido porque no hay una voluntad libre y un entendimiento profundo de lo que, cómo sucede en la relación de amistad, en el amor oblativo o en la entrega mediante el compromiso. La auténtica relacionalidad acontece entre seres iguales y libres. Ojo, porque tampoco, dice Aristóteles, hay amistad entre el señor y el esclavo. Esclavo es esclavo, puede ser muy familiar, muy cercano, pero no hay amistad porque no hay igualdad, no es igual. Mientras que si somos iguales, que es la razón de la imagen de Dios, la que nos da esta noción de igualdad en la dignidad, hay capacidad de relacionarnos dignamente y entrega completa. Pero no es la relación en sí misma, sino es en virtud de porque somos personas, como dije antes. Tercera, que entendemos que el ser personal, este que soy yo, porque ojo, persona es el sujeto individual. Aristóteles o Sócrates es Aristóteles o Sócrates. No es ni el ser humano ni la naturaleza humana. Aristóteles es Aristóteles. Sócrates es Sócrates. Yo soy yo. Y esto que me hace ser yo es la noción de la personalidad o de ser persona. Que sí, tengo un aspecto corpóreo y un aspecto espiritual del que todos participamos, pero es porque es persona, esta noción de individualidad, que se afirma o se acentúa la posibilidad de la relacionalidad. Si no hay alguien individual y completo en sí mismo, no hay forma que pueda relacionarse con algo distinto de sí. Y entonces, este que soy yo, soy un sujeto que me perfecciono en el tiempo. No nací sabiéndolo todo, no nací conociéndolo todo. Crezco, voy creciendo, me equivoco, aprendo, disfruto, lloro, sufro, bailo, todo lo que quieran, según las canciones contemporáneas, todo lo que quieran. Pero es en el tiempo en donde nos vamos dando cuenta de la verdad de las cosas y del amor o sentido profundo de las cosas. Y entonces, como hoy sabemos que entendemos mejor que lo que entendíamos hace un año o hace 10 años, entendemos que es en el tiempo en donde nos vamos perfeccionando. Y esto es un principio clave, porque los ángeles ya nacen siendo perfectos, son creados siendo perfectos, no nacen siendo son creados. Nosotros no. Nosotros necesitamos del tiempo para poder desarrollar lo que tenemos dentro, para poder perfeccionarnos. Todo esto es un aspecto estructural, esencial, como todo lo compartimos. Y entonces, ¿qué es el principio dinámico? Entonces, dijimos que Tomás había dicho que la ciencia se hace únicamente de lo que es universal, no de las cosas particulares. Pero aún así, de lo que es particular hay unos elementos que nos pueden ayudar a entendernos como esto del ser humano o del ser persona. ¿Cuáles? Que hay un principio por el que partimos, hay un itinerario en el que participamos y hay una comunidad en la que vivimos. Estos tres elementos, principio, itinerario y comunidad, hacen que el dinamismo tenga sentido y variedad. Entonces, ¿qué es esto? El principio, que el ser personal, que se perfecciona en el tiempo, se realiza mediante los actos.
Punto. La realización del ser humano está mediante sus actos. Y entonces, Fray, la vida usted no había dicho que no se trataba únicamente de transformarla, sino que había algo más. Sí, porque hay actos que son más perfectos que otros. Y esto lo entendían también los griegos, pero bueno, claro, como más no estudió los griegos. Resulta que la diferencia entre la praxis y la poiesis es que hay un traslado de la perfección. Cuando el artista hace una obra, la perfección de la obra queda en la obra. La pintura que es perfecta, o es bonita, pero lo que es la pintura está en la pintura, no está en el sujeto. Entonces, esto entendía Aristóteles, imagínense ustedes. Por eso los musulmanes y los cristianos nos peleamos que Aristóteles está en el cielo. O en otras palabras, ambos creemos, ambas corrientes consideramos que Aristóteles, por gracia divina, podría estar tanto en el cielo cristiano como en el cielo musulmán. Bueno, ese era como paréntesis para no despreciar a Aristóteles o los antiguos tanto. Em, y hay obras que en vez de quedar su perfección fuera de la cosa o del sujeto que las opera, quedan dentro del sujeto que las hace. Y esto es más perfecto porque me perfecciona a mí, no a lo otro. Y estos son los actos interiores o espirituales. ¿Cuáles? El conocer la verdad y el amar el bien. Por eso Carl Lewis tiene un poema que dice traducido, cuando me como esta manzana o esta cereza, su textura y no sé qué, y me la como por la química interior, por los ácidos, la manzana se vuelve quien soy. Y entonces ya no es la manzana, sino ahora soy yo. Pero, cuando se trata del bien y de la verdad, que son los alimentos preferidos o favoritos del alma, no es la verdad o el bien el que cambia, sino somos nosotros los que cambiamos. ¿Cómo? Y ahí viene la analogía, como un conquistador que entra en posesión de unas tierras con las puertas abiertas, o un espejo que refleja la luminosidad del sol. El espejo no es el sol, sino aquello que refleja, de modo que la verdad y el bien nos vuelven luminosos como ellos. Claro, nosotros somos los que somos transformados en virtud de estos actos que pasan de todos los tipos. Acto es pasar de algo que es posible al hecho, ¿no? A que se dé, como ver, conocer, entender, saborear, oler, etcétera. Entonces sí, hay unos actos que son más perfectos. Son aquellos que nutren el alma o al hombre interior. Pero, ¿qué quiere decir esto? No basta con querer algo o aspirar a algo, sino hay que hacerlo. Hay que manifestarlo mediante los actos. Operatio sequitur. Las acciones siguen al ser, pero a su vez las acciones, es decir, por el ser emanan las operaciones. Pero gracias a estas operaciones, que es el acto de aquello que somos, vamos realizándonos y nos vamos a su vez, como decía aquí arriba, perfeccionándonos. Entonces, sí, señores, dice Aristóteles, creo que lo decía la vez pasada, en el libro tercero de la metafísica, si alguien pudiera conocer a Dios y ese tal no lo conociera, sería un tonto. Porque pudiendo hacerlo y no lo hace, pues baila. Claro, esa expresión que dice Aristóteles, pues es fuerte para nosotros. Si es posible conocer a Dios, si nos es posible conocerlo, también hay que conocerlo. Si nos es posible amar a los demás, también hay que amarnos. Si nos es posible relacionarnos, todo lo demás, hay que perfeccionarnos en ese orden mientras lleve la noción del bien. Ese es el principio, la realización de los actos. Hay un itinerario. ¿Cuál es el itinerario? Pues sí, hay un origen y hay un fin.
provenimos de Dios por su amor y a Dios tendemos. No estamos abandonados, no estamos solos, no somos el microbio del universo, el microbio pensante del universo, sino somos parte de un proyecto de amor cuyo origen y cuyo fin es Dios. ¿Cómo así? Entonces, ¿cuál es el fin de la vida? ¿No era morir? No, conocer y amar a Dios para estar en comunión con Dios. De ahí todo lo que usted quiera ponerle, hágale. Que quiere conocerlo y amarlo, pero a la vez quiere tirarse de aviones, quiere tirarse por una montaña, quiere buscar en la ciencia, quiere aprender a cocinar, quiere hacer platos exquisitos, quiere hacer cine. Todo eso está bien, todo eso está bien y puede hacerlo como quiera, pero en medio de todo lo que sea, el fin y el origen es Dios. Es decir, aquí abre una apertura infinita de posibilidades, bueno, tampoco infinita, pero muy amplia de posibilidades en las cuales el ser humano puede desarrollarse. Gracias a su cultura, gracias a la tecnología, gracias a las épocas, a lo que hay y también a lo que somos. Segundo elemento del itinerario, que hay un sentido racional de lo que es el bien, la ley natural, que son los principios hacia los cuales tendemos, que es propio de la naturaleza, la conservación o preservación del ser, el querer perfeccionarnos, el querer comunicar lo que somos, el querer engendrar o comunicar las perfecciones, el generar o establecer comunidades, amigos, familia, política, cultura, economía. Son cosas que hacen parte de nosotros, que nos muestran desde el orden de la razón natural, desde nuestra propia reflexión, lo que es bueno. Y esto es una expresión de una confianza en que si es posible en nuestra naturaleza saber o distinguir lo que es bueno. Esto lo hizo también Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, se pregunta si es posible hablar de un bien objetivo y dice que sí. ¿Por qué? Se pone a comparar las culturas de las que tiene conocimiento. Grecia era un puerto. Y entonces, pues, gracias al comercio se conocen distintas formas de vida, distintas prácticas culturales. Y entonces cuando las compara, naturalmente identifica que hay unas prácticas que son mejores que otras. Hay unas prácticas que son mejores que otras, gracias a la razón, que es una participación de la ley natural y que deriva de la ley eterna o de la voluntad de Dios. Por ejemplo, también nos pasa hoy, ¿no? Sabemos que hay prácticas que son mejores cuando, por ejemplo, uno conoce una cultura que es mucho más respetuosa, que trata con mayor dignidad a la mujer o mayor respeto al niño o al huérfano o a la viuda o al abuelo. Uno dice, claro, eso es más perfecto que abandonarlos o que maltratarlos o que desconocerlos. Hay nociones que nos llevan a identificar que hay cosas mejores que otras en el orden del bien y también en el orden de la verdad. Segundo, esto es como, o sea, este es el mapa. Venimos y al vamos en lo que quieran. Y las herramientas de nuestra mochila en el camino de lo dinámico es, en primer lugar, la razón, la ley natural, que es perceptible. La segunda, las virtudes, porque son como una especie de segunda naturaleza, dice Santo Tomás. Gracias a que las virtudes, por el hábito que ya se vuelve espontáneo, espontáneamente, alegremente y ágilmente, ya se vuelve con natural. Entonces hacemos el bien con los ojos cerrados. Sin pensarlo ya, simplemente obramos bien. Y eso hace que, pues, sea un desarrollo ulterior de nuestra capacidad. Entonces, en las virtudes, ¿cuáles son las virtudes? Todo lo que quieran. Todas las cosas que recaigan en actos. Todo lo que quieran. El lenguaje, el sexo, el fútbol, la templanza, el gusto, el saber oír música, el saber contemplar el arte. Todo lo que sean actos caen aquí en aspectos de las virtudes. A mí me gusta mencionar mucho el caso de Cristiano Ronaldo, porque cuando le hacen un examen y le ponen a patear un balón sin luces,
y es capaz de pegarle el balón y meter el gol. Dice, no, es que hay algo que ya se vuelve tan connatural en una habilidad de virtud que es como si fuera supranatural. No es supranatural, es propia naturaleza, pero se origina gracias a la virtud o, en otras palabras, gracias a la disciplina o a la connaturalidad de esos actos. Y en un tercer puesto está como herramienta la gracia divina, mediante la cual decíamos nos viene la fe, la esperanza, la caridad y Dios mismo como aquel que nos impulsa a vivir, conociéndole y amándole, llevando a la máxima potencialidad o a lo posible aquello de lo que somos capaces, nuestras virtudes, que van en correlación con lo que es natural. Por último, un aspecto de la comunidad, que es el contexto. Donde nos movemos somos seres comunitarios, que nos expresamos, nos relacionamos en la cultura, en la economía y en la política. ¿Cuál es el punto? No somos únicamente muerte, no somos únicamente cuerpo, no somos únicamente espíritu, no somos solamente relacionalidad, no somos únicamente economía o cultura o política, sino somos un ser personal que es o posee un ámbito estructural común a todos, pero también que nos movemos en un itinerario dinámico, en donde nos realizamos por los actos y nos damos a todos en un sentido mucho más amplio. Esta es la topología en realidad de Santo Tomás, una integración de todo lo que somos en razón del ser, que nos comprendemos como provenientes y tendientes hacia Dios, y en donde el fin de la vida, dice Tomás, es la felicidad, que no la alcanzamos aquí porque es Dios, y a Dios lo poseeremos plenamente es en el estado de gloria. Pero podemos degustarlo aquí mediante las distintas formas. ¿Cómo así, Tomás? Una persona que es virtuosa y no tiene la gracia, ¿ya está viviendo de Dios? Sí, porque está desarrollando su gracia ontológica o natural, pero puede hacer mucho más con la caridad o con la presencia de Dios que se nos da mediante los sacramentos. Bien, hasta ahí es el tema de la metantropología y la antropología de Tomás de Aquino. No alcanzamos a leer el Salmo, nunca alcanzamos a leer el Salmo 8. Igual, ahí se los recomiendo. El Salmo 8 es un comentario de Santo Tomás, dice Lobato, es donde está mejor sintetizado, es corto, donde está mejor sintetizado lo que es el hombre. Dice básicamente el Salmo, creaste el mundo con tus manos, los planetas con tus dedos y al ser humano con los dedos, porque es más delicado, porque es más perfecto. Poco inferior a los ángeles lo hiciste, pero más perfecto que los animales. Y bueno, pues luego viene el comentario. Eso es. Entonces, gracias a todos por su paciencia. Uy, me extendí más. 26 minutos. Padre Fray, yo Marcos, ya todo no- te pido disculpas y ya me callo. qué pena. ¿Me pueden hacer un grandísimo favor? ¿Me pueden enviar nuevamente los enlaces? Es que desde el celular no los puedo copiar ni nada y en el PC sí lo puedo hacer. Gracias. Yo Fray Hernán, hablando mira de que el enlace del Drive que mandas pide una solicitud de acceso. No sé si Ah, puedas ya lo dejar abro. Perdón, ese Drive, sí, ya para lo que no dejo te abierto. estén enviando todos aquí la solicitud de acceso y puedan tenerlo directamente. Gracias, Daniel. Ya lo dejo. Sí, está restringido. Entonces, Entonces, mientras tanto, muchas gracias, Fray, por su exposición. Dejamos un corto espacio para si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a Fray Hernán sobre este tema, alguna cuestión o algún pequeño aporte que quiera dar. No, de mi parte, felicitaciones, muy buenas explicaciones y que nos ayuda a que quede más claro ese tema que, pues, que tiene tanta polémica. Muchísimas gracias, Fray, que Dios me lo bendiga. bueno, pues mucho gusto. Claro, esa es una línea muy amplia, pero bueno, ahí hacemos lo que podemos. Muchas gracias, muy interesante el tema, extremadamente ejemplificado. La verdad es que en esa narración uno como que va
viendo como una película muy detalladamente con esa información tan interesante y también presentada. Muchísimas gracias. Entonces, si no tenemos más preguntas, si no tenemos algo para intervenir, muchas gracias nuevamente, Fray Hernán Arciniegas, también a Fray Juan David, que fueron nuestros dos expositores, nuestros dos docentes para esta noche de miércoles. Agradecerles también a todos ustedes, nuestros queridos estudiantes, por su participación constante que han tenido con este curso. Ya estamos casi terminando este primer semestre. Gracias a todos ustedes y entonces nos veríamos nuevamente en 8 días, a la misma hora y en el mismo lugar. Gracias a todos, que tengan una muy feliz noche y una feliz resto de semana.